buenas tardes, sean todos bienvenidos a estos días de fiesta. Los días de fiesta ya llegaron a la UNAM y por lo tanto a TV UNAM. Estamos aquí en la 9ª edición de la fiesta del libro de la rosa, que durante 3 días van a llevar de libros y de rosas este campus universitario, y me da mucho gusto volverte a ver. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo estás? Ya te extrañaba, mi querida Laura García, y me encanta encontrarnos nuevamente en este espacio donde se reúne la República Democrática de los Lectores, como dice el querido Benito Taibo, y tú además te has traído las rosas puestas. Yo vengo de rosa, Rosa García Arroyo. Rosa García, muy bien, pues con ese atuendo tan ad hoc para el día de hoy, y además pues rodeados de un público maravilloso, de lectores jóvenes, de lectores veteranos, de lectoras, de niños, ¿no? Nos da mucho gusto saludarlos a todos por acá en este espacio maravilloso de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy cerca del MOAC, en el Centro Cultural Universitario. Que se oiga el público, por favor, un aplauso, por favor, que se sienta que estamos transmitiendo completamente en vivo para TV UNAM. Luego nos echaremos los Goyas y demás, pero de momento vamos a darles la bienvenida a todos, porque acá desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche pueden disfrutar de un montón de actividades. Habrá más de 200 actividades entre presentaciones de libro, talleres, conferencias. Vamos a tener sobre todo varios homenajes. En esta ocasión hay 3 eventos fuertes. Aniversarios de libros importantes, por ejemplo, el medio siglo de 100 años de soledad, para empezar, del que hablaremos más adelante. Oye, pero también ha habido eventos que no solo tienen que ver directamente con la literatura en el libro. Han habido conciertos de rock, hace rato se presentaron los chicos de Velázquez, mañana va a estar el Juguete Rabioso. Hay clases, si quieres venir a aprender a bailar cumbia o ritmos africanos, acá lo puedes hacer. Ah, mira. Ahí tráete a tus hijos y sí, les metes ahí un caderazo. Igual podemos practicar algunos pasitos. Ahorita que salgamos de aquí, por lo pronto hoy estamos aquí 1 hora completa con todos ustedes y con unos invitados de lujo. Y desde luego, como siempre, incluyendo a todo el público que nos ve desde casa a través de la señal de TV UNAM y a través de nuestras redes sociales, con las que desde ya pueden empezar a participar. En Facebook, TV UNAM Oficial, en Instagram también, @TV UNAM Oficial, y en Twitter, TV UNAM, @TV UNAM, donde hemos estado ya todo el día de hoy lanzando una serie de preguntas y de trivias y de invitaciones a que ustedes participen con nosotros. Hoy mira nada más la pregunta que tenemos. Hoy tenemos una pregunta que la verdad es que no es muy complicada, y se pueden ganar libros, videos, boletos para ir a ver a los Pumas al estadio de Seúl, o sea que está bastante atractivo. Y bueno, es una pregunta que tiene que ver con uno de nuestros invitados de esta tarde, una leyenda de la crítica cinematográfica en México, el historiador y crítico de cine Jorge Ayala Blanco. Él presentó en esta fiesta su 12ª entrega de la serie El Abecedario del Cine Mexicano, de los que muchos tenemos algunos tomos ahí en casa, que empezó en el 68. ¿Cuál es el nombre de la actual entrega, de esta más reciente entrega del Abecedario del Cine Mexicano de Jorge Ayala Blanco? Va a estar bueno, y vamos a estar hablando al ratito también con él sobre este y otros muchos temas que tienen que ver con los aniversarios. Hoy, por ejemplo, estuvieron por acá también nuestro querido Alberto Ruiz Sánchez presentando sus colibríes, también estuvieron por acá. Nuestro amigo Luis Oliveira también ha estado aquí muy presente, y estarán acá también hablando mucho de Juan Rulfo, por supuesto, con su centenario, sus 100 años del natalicio de Juan Rulfo, y también los 50 del Che. El Che va a estar también muy presente en esta edición del justo Libro y la Rosa. Hay varias publicaciones que tienen que ver con la vida y obra de Ernesto Guevara de la Serna. De entrada tengo presente este trabajo que hizo José Hernández, el monero Hernández, en una adaptación gráfica de un trabajo periodístico sobre el Che, que pues ha permitido que el personaje se acerque también a las nuevas generaciones, ¿no? Que luego les cuesta trabajo pues leer los tabiques que se han escrito sobre la vida de el Che Guevara. Mucha sabiduría y mucha filosofía en esas páginas. Hay también para todos los lectores. Hay para todos los lectores, y nosotros desde ya vamos a empezar a romper el hielo con una de las grandes obras, esa gran Biblia, como dice Gonzalo Celorio, de esta literatura latinoamericana, como son 100 años de soledad. Un libro que pues marcó como un antes y un después, no solo en la vida de su autor, de Gabriel García Márquez. Es un libro que la propia leyenda de cómo se escribió da para
muchas novelas, ¿no? Gabriel en una situación difícil económicamente, apostándolo todo por el todo y creando una obra que pues incluso fue rechazada en un inicio por algún editor por ahí, de cuyo nombre no quiero acordarme. Que debe estar todavía arrepintiéndose en sus entrañas, pero ese 5 de junio de 1967, en esa editorial sudamericana que desde luego si no hemos visto en algún momento ese primer ejemplar, esa primera edición, seguramente lo hemos visto en alguna imagen, y la siguiente cápsula creo que también la vamos a tener presente. Pues vamos a disfrutarla. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Esta es una gran novela que viene a ser una especie de Biblia latinoamericana en donde se da cuenta desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por el diluvio universal y por todas las plagas, entre otras, las pestes del insomnio. Cuando despertaron ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español. Ligeramente volteado a estribor, de su arboladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen, entre jarcias adornadas de orquídeas. Meterme en esa lectura implicó algo que yo creo que nos pasó a casi todos, me atrevería a decirlo. Sentimos familiaridad, como si aquel mundo lo conociera, nos perteneciera, pero asombro por una manera de contar, esta manera del que luego fue nombrada realismo mágico, donde sucedían cosas extraordinarias que los personajes tomaban con toda normalidad y que nosotros lectores también lo hacíamos, para luego descubrir que había un trabajo de relojería para escoger ese sonido, esas imágenes, ese español. Creo que era darle una mordida al español del continente americano, con una sensación de que nos pertenecía. La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin. Y en todos aparecía Remedios transfigurada. Remedios en el aire soporífero de las 2 de la tarde, Remedios en la callada respiración de las rosas, Remedios en la clepsidra secreta de las polillas, Remedios en el vapor del pan al amanecer, Remedios en todas partes y Remedios para siempre. Se han exacerbado las fronteras de la realidad y no solamente se dice lo que ocurre, sino lo que se sueña, lo que se inventa, lo que se anhela, aquello que es para los personajes parte de una realidad entendida en un sentido mucho más amplio. Porque vaya que también lo que imaginamos, lo que soñamos, lo que recordamos, forma parte de nuestra realidad. Había una magia en la escritura porque a pesar de ser mundos que sabíamos que no se podían corroborar con la razón y la lógica científica en muchos de los momentos, tenían que ver con nuestros anhelos, con lo que nos mueve. Lo que ocurre aquí, porque efectivamente esto de imbricar la realidad de la vigilia con la realidad onírica, la realidad objetiva con la realidad subjetiva, pues cobra en América Latina una dimensión colectiva y épica. Tiene que ver con lo fundacional, con fundar lugares, con fundar familias, con buscar horizontes. Se recoge con una dimensión épica lo que toda una colectividad asume y acepta como real. Esta es su mitología. Es la condición humana en su parte más esencial y casi pura, diría yo. Es como la condición humana decantada.
Aureliano tembló de rabia. Ah, dijo. Entonces usted tampoco cree. ¿En qué? Que el coronel Aureliano Buendía hizo 32 guerras civiles y las perdió todas, contestó Aureliano. Que el ejército acorraló y ametralló a 3,000 trabajadores y que se llevaron los cadáveres para echarlos al mar en un tren de 200 vagones. El párroco lo midió con una mirada de lástima. Ay, hijo, suspiró. A mí me bastaría con estar seguro de que tú y yo existimos en este momento. Y esta obra efectivamente fue leída por todo mundo, dejó de ser exclusiva de los lectores habituales, dejó de estar recluida a los sistemas críticos académicos, fue leída por los dentistas, por las secretarias, por los abogados, por los choferes, por los taxistas, por todo mundo. Es quizás un privilegio haber estado ahí en el momento en que salía el libro para leerlo, regodearse y celebrarlo y luego saber y comprobar que estaba ocurriendo un fenómeno literario que no era privativo de los lectores latinoamericanos, que estaba ocurriendo en una esfera de lo universal. Fue una obra que fue aplaudida, reconocida, reeditada, traducida a todas las lenguas de ambos hemisferios, en fin, y además su autor pues ganó a una edad relativamente temprana el Premio Nobel de Literatura. Mi amiga y escritora Rosa Beltrán dice una frase que me gusta mucho y que seguramente la oiremos en estos días de festejo. Dice que cuando tuvo la oportunidad de platicar con García Márquez en persona, le dijo, mire, 100 años de soledad, si viera cómo me cambió la vida, porque lo leyó de adolescente igual, y que García Márquez le contestó, viera que a mí también, ¿no? Me encanta esa respuesta porque yo creo que finalmente 100 años de soledad fue ese parteaguas. A todos nos cambió la vida. Pues ahí teníamos algunas palabras de Gonzalo Celorio y de Mónica Lavín que nos hacen ver un poco su punto de vista sobre esta gran obra que desde luego, como bien dicen ellos, es leída por todos, a todas las edades y en todos los momentos. Es una de las obras más leídas, más traducidas y desde luego más vendidas. Casi 31 millones de ejemplares ya de esos 100 años de soledad. Y justamente para hablar de 100 años de soledad, estará aquí mañana Sergio Ramírez, que es ahora mismo nuestro invitado. Sergio, que viene justo, Fernando, casi desde Managua, llegando aquí a la UNAM. Empacado de Managua, Nicaragua. Maestro, ¿cómo está? Vuelo directo, muchas gracias, muy bien. Muy bien, encantado de estar con ustedes dos aquí. Su primera vez en la fiesta del libro y de la rosa, ¿nos cuenta? Eso les estaba comentando, que me impresiona mucho la cantidad de público circulando por la feria y es una experiencia nueva para mí, ¿no? Y es curioso porque además tú que eres un frecuente de las ferias y que ya estás muy acostumbrado a ver a tanto público diferente, sí se siente la emoción cada vez que se viene a una. La Ciudad de México es tan compleja que llegar hasta aquí desde otro punto no es fácil, ¿no? Entonces, pero me impresiona mucho la cantidad de público, bueno, y eso habla bien de la afición por el libro. Por supuesto, bueno, y el motivo que lo trae en esta ocasión no es un motivo menor, es para hablar de una obra pues que con el tiempo ha ido adquiriendo cada vez creo más valor entre los lectores, entre los nuevos lectores. 100 años de soledad, hablábamos hace rato de la importancia que tuvo la obra en la vida del autor, pero la importancia que ha tenido en otros autores, en autores que han retomado, que han querido imitar, que se han inspirado a partir de García Márquez, una influencia que va más allá de la literatura, maestro. Bueno, yo diría que 100 años de soledad y la obra de Gabo en general es una obra sin purgatorio. Los franceses dicen que cuando un autor muere, va al purgatorio, mientras la posteridad decide si va al olvido, que es el infierno, o va al cielo, que es la gloria. Y Gabo no pasó por este purgatorio, es decir, sus libros nunca se dejaron de vender, más bien con su muerte se multiplicaron las ediciones
Y yo creo que quizá porque dio con una clave, que es interpretar el mundo rural de América Latina, que todos nosotros nos extrañamos de que todavía exista, porque creemos vivir en una civilización urbana y realmente tenemos una cultura rural. Entonces, que esa cultura rural arcaica nos asalte, se nos ponga de frente, nos llena de asombro, ¿no? Me parece que esa es una de las grandes claves de 100 años de soledad, que obviamente tiene un padre, ¿no? Mañana vas a estar acá hablando sobre qué exactamente, porque vemos que hay muchos foros que van a... Voy a hablar solo. Va a estar el maestro Gonzalo Celorio, va a estar Rosa Beltrán, habrá distintos participantes en esta mesa, donde vamos a hablar a la una, aquí en la sala de Nezahualcóyotl, sí. A la una de la tarde. Yo lo que me refería era como que parece que han pasado tantos años y se podría haber dicho casi todo, y parece que uno sigue descubriendo cosas en la lectura, en la interpretación, que según en qué momento y lo que veamos que está sucediendo a nuestro alrededor, vuelve a recobrar otro sentido esa lectura. Es lo que dice Ítalo Calvino, que un clásico se define porque siempre tiene algo nuevo que enseñar. Entonces un clásico no perece porque siempre nos está diciendo cosas nuevas y cada generación lo puede leer de manera diferente. Hoy los jóvenes leen 100 años de soledad, que de acuerdo con las tesis de la cultura del siglo XXI no deberían hacerlo porque están dedicados a otras cosas, a los iPods, a la música rock, a los chats. Sin embargo, es un libro que sigue multiplicando lectores en distintas generaciones. Es fascinante ese asunto porque el contexto en el que cada lector se acerca a la obra, pues cambia también la lectura de la obra, y no es lo mismo los lectores que llegaron a 100 años de soledad cuando recién se publicó, que vivieron la Revolución Cubana, que vivieron la Guerra Fría, a los jóvenes lectores que están en esta misma fiesta, lo curioso con es otro que contexto. Es un fenómeno que se repite en distintas culturas. Es decir, a un chino, a un japonés, a un indostano le parece familiar. Es decir, la trama de 100 años de soledad de los personajes le parecen familiares, y esto es el punto de partida de la universalidad de un libro, de una obra literaria. Es decir, que al que lo lea, cualquiera que sea su idioma, cualquiera que sea su cultura, sea mongol o sea ruso o sea danés, le va a decir algo al oído directamente. Sergio, ¿y tú recuerdas esa primera vez? Nos hablas de la primera vez aquí en la feria, pero todos hemos tenido una primera vez con ese libro que luego del que se ha hablado y se ha hablado mucho. En la experiencia de Sergio Ramírez, ¿cómo recuerdas esa lectura de esta obra? Yo viví en Costa Rica cuando apareció 100 años de soledad en 1967, y yo recuerdo que era como una especie, el libro no había llegado todavía, porque las ediciones se iban agotando en el sur, una tras otra, y se hablaba como de una ola que producía un gran rumor. Hay un libro nuevo que, hasta que el libro llegaba a los países. Es decir, ya desde que salió se convirtió en una verdadera leyenda, y lo que ustedes comentaban antes de comenzar esta audición, de que hay muchas leyendas alrededor de 100 años de soledad, de cómo se escribió, de un escritor muy pobre que de repente vio que podía vivir de la literatura. A mí me contaba Tomás Eloy Martínez, que era muy amigo de Gabo entonces, y cuando Gabo llegó a Buenos Aires, me decía que llegó a un teatro, pues, a ver una obra X, y entonces la gente se puso de pie a aplaudir, y él no entendía por qué estaban aplaudiendo. Entonces alguien le dijo: no, es por usted. Entonces eso que aplaudan a un escritor como a un torero, ¿no? O como a una estrella de rock. Con el pañuelo blanco. Eso me parece que en la literatura es un fenómeno verdaderamente extraordinario, sí. Maestro Sergio Ramírez, había algo, hablaba hace rato del purgatorio, y creo que si vivió Gabriel García Márquez algo cercano al purgatorio o al fuego de los infiernos, era padecer un poco la fama. Recuerdo alguna vez en el Salón Veracruz en Guadalajara
que estaba el maestro ahí y de pronto buscaba una mano para salir del lugar y nos dijo a un grupo de amigos, nunca sean famosos, por favor. Nos dio como un consejo. Me encantaba eso. Pero llegaba a parecer un poco, ¿no? ese peso. Yo creo de que ser le tan, gustaba tan mucho. célebre. Su hermano Jaime García Márquez, que vive en Cartagena de Indias, una vez me dijo algo que es muy gracioso, pero es muy cierto. Dice, Gabo se esconde para que lo busquen. Se esconde para que lo busquen. Es una especie de juego que tiene con el público ya, porque si algo le Sí, gustaba yo recuerdo también a una vez Gabo que era estábamos jugar. aquí en un restaurante en la parte sur de la ciudad y estábamos, Mercedes, mi mujer, él y yo estábamos cenando y de repente se acercó una pareja muy joven. Le dijeron, mire, maestro, nosotros lo admiramos mucho, quisiéramos que nos firmara un autógrafo. Entonces él dijo, mi regla es que yo no firmo autógrafos más que en libros. En servilleta yo no firmo, aunque no sea un libro mío. Entonces le dije, bueno, pero es que nosotros tenemos todos sus libros, pero vivimos a media hora de aquí. Y bueno, vayan a buscarlo, yo los espero. Y entonces cuando se fueron, yo le dije, Gabo, no, ya no regresan, sí regresan. Me dijo. Regresaron, sí, regresaron con toda la pila de libros. No era tan poco común ver a García Márquez en la ciudad, digo, se lo encontraba uno en el teatro, se lo encontraba uno de repente desayunando, comiendo en restaurantes, era alguien a quien sí le gustaba vivir la ciudad. Yo creo que yo conozco 3 escritores, debe haber muchos otros, tal vez hay que agregar a Vargas Llosa, como el último de los noveles latinoamericanos. Pero el escritor visto como rockstar, el escritor visto como celebridad de cine, el primero fue Rubén Darío. Era que cuando se corría el rumor en La Habana o Veracruz, aquí única vez que estuvo en México, de que Rubén Darío estaba a bordo del buque, llegaban miles de personas al muelle a verlo, a contemplarlo, ¿no? Que fuera de lejos. Y Neruda. Yo una vez en Caracas vi entrar a Neruda a un congreso de escritores con un séquito, ¿no? Y el rumor de que ahí viene Neruda, era otra estrella de cine y le gustaba ese papel. Una célebre entrevista, por cierto, de García Márquez con Con Pablo Neruda, Neruda. sí. Maestro, antes de cerrar la conversación, ¿recuerda la última vez que charló con García Márquez, su último encuentro con él? Fue aquí en México, en la casa de mi compatriota, el cantautor Hernaldo Zúñiga. Nos reunimos a cenar, era el cumpleaños de la cercanía, del cumpleaños de Gabo. Fue la última vez que hablamos, fue su último cumpleaños antes de su muerte. Sí. En medio de la bohemia, de la canción, de la fiesta. Ya entonces él escuchaba, intervenía poco en las conversaciones, pero siempre disfrutaba mucho no solo de las conversaciones literarias, que hay veces, cuando uno piensa que los escritores solo hablamos de literatura, puede resultar que es muy aburrido, ¿no? Gabo hablaba de boleros, de música popular, hablaba de vallenatos, hablaba de todo, ¿no? Entonces, lo que se habla entre amigos, sí, conversaciones abiertas, amenas, ¿no? Nos sigue hablando de todo en sus libros. Sí, desde luego da para mucho y por eso queremos invitar a todos a que mañana a la 1 estén con Sergio Ramírez, porque van a estar hablando de esos 100 años de soledad. Ojalá nos dé para 100 años más de plática, Muy igual bien. que se disfruta mucho escucharlo a él. Disfrutamos Muchas mucho gracias. escucharte a ti, Gracias Sergio a ustedes. Ramírez, gran escritor, gran amante también de México y además lo frecuentas mucho, así que bienvenido siempre. Muchas gracias. Y que disfrutes mucho de esta feria. Gracias a los dos, Nosotros muchas seguimos gracias. aquí en la fiesta y en la fiesta del Libro y la Rosa también tenemos mucha curiosidad por saber pues cómo se organiza, quiénes intervienen en toda esta organización durante los meses previos y vamos a conocer un poquito más las entrañas de la fiesta del Libro y la Rosa. La fiesta sí conlleva un trabajo que nos lleva pues más de 6 meses. Empezamos a trabajar la fiesta, primero con la convocatoria a las editoriales. Realmente empezamos 6, pero termina en
muchísima gente la que se va incorporando poco a poco, sobre todo a la parte operativa. Eso empieza a partir de los montajes y por supuesto durante la fiesta vamos a contar con el apoyo de estudiantes que se han inscrito para ser anfitriones durante la fiesta. Yo creo que va a haber alrededor de 50 estudiantes y por supuesto que esto no sería posible sin todas las direcciones de difusión cultural, de la Coordinación de Difusión Cultural. Toda la programación la hacemos en conjunto con toda la Coordinación de Difusión Cultural. Este año está la Casa del Lago, San Ildefonso, Tlatelolco, Chopo y el ECO. Son 5 sedes, además del Centro Cultural Universitario. Pues van a poder tener acceso a muchas actividades en el Centro Cultural, sobre todo, porque están los teatros, están los cines, está la Sala Nezahualcóyotl con la orquesta, con la FUNAM, tenemos un foro abierto para música que desde las 12 del día está teniendo grupos artísticos, clases de danzas abiertas en la explanada donde toda la familia puede venir a bailar, pero además está, por supuesto, y lo más importante, la exhibición y la venta de los libros, que además tienen grandes descuentos para toda la gente que nos visita. Hay conferencias, talleres, narradores orales, en fin, es para que vengan y se estén todo un día y prácticamente todo es gratuito excepto algunas actividades en alguno de los teatros o en la Sala Nezahualcóyotl. Que busquen la programación en www.universodeletras.unam.mx. Ahí van a encontrar todo lo que va a suceder, no nada más en el Centro Cultural Universitario. Ahí estaba algo de lo que está pasando también detrás pues no de las bambalinas, ¿verdad? Sino más bien en todas las oficinas, todos estos voluntarios, todos esos 50 estudiantes que ayudan a que todo esto funcione y sea realmente una fiesta. Y parece fácil cuando ve uno que todo fluye muy bien, pero la verdad es que debajo de eso son mucho meses. trabajo. Y desde luego hay unas actividades siempre muy estudiadas, muy pensadas para que la gente disfrute y para que efectivamente ese libro se convierta en un puente con todas las otras artes. Y pues la invitación está, tienen todo el fin de semana, el domingo además Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, así que qué mejor excusa y qué mejor oportunidad para festejar que venir a festejarlo con los amantes de los libros. Festéjenlo con nosotros y además los invitamos a que se sigan comunicando a través de nuestras redes sociales en Facebook, TV UNAM Oficial, en Instagram, @TV UNAM Oficial y @TV UNAM en Twitter. Así que esperamos sus mensajes y seguimos aquí en Días de Fiesta. Volvemos enseguida. Estamos de regreso aquí en Días de Fiesta, muy contentos realmente transmitiendo en vivo desde esta fiesta del Libro de la Rosa. Y bueno, Laura, estamos muy contentos, muy orgullosos, de manteles largos, y yo me pongo de pie realmente para presentar a una institución de la crítica cinematográfica, una institución de la historia del cine mexicano, el maestro Jorge Ayala Blanco, maestro. Bravo. Gracias, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. El aplauso de los lectores. Gracias. Sí, es la primera vez que se presenta un libro mío en la fiesta del libro y la Rosa Beltrán. Sí, gracias porque está muy bien organizado, por eso es gracias a Rosa Beltrán. Me parece que ha rebautizado usted muy correctamente esta fiesta. Oiga, y además con una edición de su abecedario del cine nacional, ya ha llegado a la L. Sí, es la duodécima entrega. Sí, es el décimo volumen y están saliendo muchísimos, es el primero de 3 que saldrán este año, porque también ya está en prensa la M, sale en junio, y la N
ya está entregada. Actualmente estoy escribiendo la ñ del cine mexicano. Por supuesto, desafío a todo mundo a que me diga cuál es el concepto que manejo en la ñ del cine mexicano. ¿La M ya la puede adelantar, por ejemplo? No, por ejemplo, no. Es precisamente parte del juego. Pues sí, porque finalmente son las aspiraciones del cine. Expectación. Hace Yo muy creo bien. que sí, esa es una manera de juego con los lectores. Vamos a hablar de esta portada que nos comenta algo sobre esta foto que hace que este libro sea especial. Bueno, es especial en la medida en que es una extraordinaria película, es una ópera prima del CUEC, la hizo Raúl Fuentes, y es una de las poquísimas películas que se han hecho en México con tema lésbico. De hecho, hay una investigadora, en fin, de la universidad que trató de hacer un libro sobre el cine lésbico en México y no encontró más de 5 largometrajes y todos finalmente eran grandes tragedias, en fin, y esta película es muy excepcional porque simplemente la dinámica de un romance entre dos mujeres. A mí me parece mucho más interesante esta película que la que se hizo al mismo tiempo y que tuvo mucho éxito en todas partes del mundo, que se llamaba La vida de Adele, ¿sí? Sí. Que finalmente era un episodio nada más en la trayectoria, digamos, erótica de una muchacha. Aquí es cómo se plantea esto con dos seres humanos que, digamos, dan rienda suelta. También son digamos, de esa opción sexual. Ha sido interesante en ese sentido, maestro, y para retomar un poco este tema de la portada, ¿cómo usted, hablando del cine a lo largo de las décadas, cómo los temas de diversidad sexual han venido abriendo espacios, viéndose con mayor normalidad en medio de la escena cinematográfica, teniendo reconocimientos y aceptación incluso de un público que no necesariamente es el público al que va dirigida la película? Exacto. Este respeto, digamos, a la comunidad del LGBT, ¿sí? Está dado como una especie de escalada, es muy curioso. La M del cine mexicano, si puedo decir, tiene como portada Carmín Tropical, que es una película transexual. Entonces va a ser la primera portada de un libro de cine en México que tiene una portada transexual. Wow. Claro, que aquí ya están una película que La de Carmín Tropical es de Rigoberto Percano. Por supuesto, Ajá. que para mí es una obra maestra. ¿Cómo no? Y aquí, por ejemplo, está Quebranto, otra película también de transexualidad, que es uno de los mejores documentales que se analizan en este tomo, y en el anterior estaba Morir de Pie, la película de Jacaranda Correa, que es muy excepcional. Maestro, cuando usted está pensando en el título de esta nueva letra del abecedario, siempre hay varias palabras con esa letra que están dándole vueltas en la cabeza. Por supuesto. ¿Qué estuvo en ese debate que ganó la lucidez finalmente? Bueno, ¿y por qué ganó la lucidez? Lo que trato, ¿por qué Bueno, ganó? No, es cierto. Hay cantidad de términos. Siempre uso uno que tiene las siguientes características. Es un tema de ensayo. O sea, hablar de la lucidez es una aspiración de un conjunto de películas y como que lo siente uno, lo percibe en el aire. Los cineastas no buscan ya la catarsis como fue el anterior tomo, sino están buscando la lucidez. La mayoría de las películas son realistas y tratan de ver en esta ciudad, en este contexto pavoroso que es el de la sociedad mexicana, tratar de ser lúcidos y ver las cosas realmente como son, no como me gustaría que fueran o como me las imagino que son. ¿Sí? ¿Y hay esa voluntad. Escribir toda esa lucidez, ordenarla? ¿Cómo surge esa estructura para que salga exactamente el texto que uno quiere transmitir? Bueno, concebirlo como una especie de mosaico, ¿sí? Como una especie de rompecabezas que se va armando sobre la marcha. La idea es, aspiran a esto. Mi revelador es el tema de la lucidez. ¿A qué lucidez llegan? ¿A qué porción de lucidez? ¿A qué variante de la lucidez están llegando las películas? Que pueden ser pésimas las películas, por supuesto. Ahora, algo que es importante es que yo no juzgo las películas. Me interesa estudiarlas ya a toro pasado. O sea, ya tuvieron su trayectoria en la cartelera. Desde, no vas a condicionar nada. Ya no condicionan nada, ya no se siente uno presionado. Exacto. ¿Sí? Entonces ya puedo escribir y reescribir
al infinito ese texto. Además, yo como empecé, obviamente hace 50 años este proyecto, lo hacía todavía con máquina mecánica. Actualmente puede uno trabajar el texto al infinito. Y entonces es formidable, porque cuando estoy armando el libro, en ese momento me doy cuenta de cómo las películas dialogan entre ellas, ¿sí? Eso es lo que a mí más me gusta, encontrar esos interconexiones. Antes se llamaba intertextualidad, yo le llamo pues una especie de diálogo interno. Maestro Jorge Ayala Blanco, hablar de la lucidez del cine mexicano podría también remitirnos a hablar de una cierta madurez del cine mexicano o de su discurso, pero una madurez que viene de generaciones muy jóvenes. Es decir, quizás muchos de estos momentos de lucidez, de realismo que busca cierta iluminación en zonas oscuras, exacto, viene de generaciones de cineastas muy jóvenes. ¿Cómo ve usted? La mayoría de las películas precisamente son películas de jóvenes. El capítulo más largo, que son casi 25 películas o más, son películas de ópera prima. Si contamos también, por supuesto, documentales, hay un capítulo que se llama precisamente La lucidez prima. Después viene la lucidez secunda, porque hay la maldición de que muchos cineastas nunca hacen la segunda película, lo cual es terrible, ¿sí? Y también están los cortometrajes y las películas. Al final, toda la estructura del libro es un capítulo, que en este caso no es demasiado extenso, son solo 18 apartados, 18 textos, que son las películas realizadas por mujeres, lo cual todavía es un déficit en el cine mexicano. Todavía tenemos una larga lista que añadir ahí, muchos nombres, pero así que hay que animar a la gente a que se ponga las pilas con eso. Sí, y las egresadas de escuelas de cine, por supuesto, son tanto del CCC como del CUEC, pues son las más lúcidas, ¿no? Pero hace 20 años hablábamos de 2 directoras de cine, María Novaro y quizás… Y por ahí alguna otra. Sí, pero ahora ya podemos ahora, hablar de una afortunadamente generación. ya está Kenia Márquez. Los temas, las personas, claro, ya se está abriendo. Y claro, no solamente eso, sino que su visión a veces es de una severidad que ni siquiera los varones tienen. Hay una película aquí que me parece muy excepcional de Nuria Ibáñez, que se llama El cuarto desnudo. Es una película con cámara fija que simplemente está observando, casi diríamos al escalpelo, a los muchachos psicóticos. Es de una clínica. La película, por supuesto, no es un diagnóstico, es otra cosa. Es observar precisamente el comportamiento anómalo. Y claro que nos remite a todas las deformaciones de la realidad mexicana. Es una verdadera maravilla la película. Y maestro Jorge Ayala Blanco, ¿descubrió algo en la escritura de este libro que después de una trayectoria tan larga y de haber visto tanto cine, haberlo analizado tanto, de repente uno a la hora de ponerse a escribir y analizarlo desde otro punto de vista, a veces descubre cosas que no sabía que le iban a sorprender en ese momento? ¿Fue el caso de algo en concreto con esta escritura? Yo creo que sobre la marcha aprende uno a respetar las películas, incluso las malas películas, en su especificidad. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué tiene esta película que no tiene ninguna otra? Si no, no vale la pena escribir un libro. Y sí, efectivamente, de pronto encuentra uno que una película que nadie vio. El hombre que vivía en un zapato. Sí, una película de una mujer que se llama Gabriela Gómez Montt, que es también la historia de una familia de personajes anómalos, ¿sí? Y de pronto descubre uno cosas que están en la realidad y uno no registra. O sea, es una especie de magnífico filtro, pero también una manera de hacer lúcida. Así, el micrófono necesitamos así. El mundo en que vivimos. Sí. Oiga, maestro, es interesante hablando de las malas películas, porque a veces justo generación, momentos… Sin balconear a nadie. Sin balconear a ningún, pero nosotros los pobres. Hablando del valor de las malas películas, porque permiten a veces poner en contexto a las buenas películas, o darse cuenta que a veces las buenas películas no necesariamente surgen en grandes momentos de la cinematografía, sino a veces en los peores momentos de la cinematografía aparece una perla por ahí, ¿no? Por supuesto. Bueno, el epígrafe de libro está tomado de Benjamin, precisamente lo que dice que los grandes momentos de la cultura no son
casi tan importantes como todos los que son despojos. Los despojos de la cultura nos dicen también algo sobre la cultura. La idea de Benjamin es lo más, para mí es lo más lúcido que encontré como epígrafe. Está buenísimo. ¿Sí? Bueno, pensar en el cine de ficheras para entender el México de los 70, ¿no? En mi libro de el AC, En la de este disolvencia, abecedario, no, se fue- el AC del cine mexicano, de la condición del cine mexicano, dedicó un capítulo larguísimo al cine de ficheras, pero por supuesto, era revelador de todo. Es que es una crónica también de lo que pasa en la ciudad y que uno se encuentra y que uno vive en determinados momentos, en determinadas zonas. Entonces, ¿por qué no hablar de eso también en un cine de descripción? Y digamos de la vida popular. Ahora volvieron con Bellas de Noche, este documental de María José La Cuevas. película que está, por supuesto, en la N del cine mexicano, el que saldrá posiblemente a finales de este año. Caray, qué memoria, Sí. maestro. Perdón, me sorprende no. que sepa dónde está No, cada uno me cuesta puesto. mucho trabajo. No, De pues lo pronto haces me muy preguntan, bien. ¿y tal película dónde está? Pues debe estar entre esta y esta. Sí, es dificilísimo. Claro, los más recientes, pues me acuerdo mejor. Pero afortunadamente, el proyecto y el apoyo maravilloso que me ha dado la universidad a través de la nueva directora del CUEC, Mari Carmen de Lara, es todo el abecedario, reeditarlo. Por lo pronto, Y no vamos ni a la mitad, además. Apenas vamos en la apenas, L, que es en la la 12. L. Porque están agotados, además la C y la D creo que no se consiguen. No, imposible, pero todos se van a reeditar ahora en ebook. Entonces este año tengo digamos, el enorme honor de decir que posiblemente salgan entre 7 y 8 libros míos de esta serie. Muchísimas felicidades, estaremos aquí pendientes de cada publicación para aplaudirlo, para saber un poquito más acerca de lo que cuentas en esas páginas y un verdadero deleite siempre escucharlo. Pues encantado de estar con ustedes y que se interesen por mi trabajo. No, maestro, muchas gracias. Gracias por Felicidades. esa memoria, por esa capacidad de documentar Esa el cine lucidez. mexicano, por crear una manera de narrar el cine mexicano. Usted ha creado un lenguaje para hablar del cine mexicano y no sería lo mismo sin sus libros. Así que Sí, muchas gracias. Todo el mundo me acusa de que uso demasiados ayalismos. Pues Gracias, sí, qué maestro. bueno tenerlos. Jorge Ayala Blanco, gracias por estar con Encantado. nosotros. Y Gracias, nosotros Laura. vamos Gracias, a una cápsula. Eduardo Antonio Parra. Nuestro querido Eduardo nos- Antonio Parra, nos dio hablando unas de imágenes. cómo escribir después de Gabo. Vamos a ver esto. García Márquez sabemos que en Cien años de soledad hace un compendio de toda la historia latinoamericana por medio de la fábula, que le quedó perfecto, por supuesto, desde la llegada de los primeros colonizadores hasta la época del siglo XX, de las grandes matanzas, de las grandes revoluciones, etcétera, etcétera. Rulfo, por su parte, también retoma todos los mitos mexicanos, él se centra más que nada en México, retoma todos los mitos mexicanos y retoma la novela de la revolución de alguna manera para mostrar el lado contrario, para mostrar el otro lado de la moneda, para decir cómo la revolución había fracasado en sus intenciones de hacer que el pueblo viviera de otra manera. Pero sí, digamos, ambos lo que hicieron fue cerrar un ciclo que venía desde muy atrás y lo clausuraron de alguna manera dejándonos un poco en el aire a nosotros, ¿no? A los que seguimos después, porque después de García Márquez y de Rulfo dice uno, bueno, ¿y ahora de qué escribir? Bueno, nos dejan una gran enseñanza para empezar, ¿no? Un rigor terrible. Resulta un poco estresante, digamos, cuando uno es escritor, porque dice, bueno, es que no hay ningún error, no hay ninguna pifia, el ritmo es perfecto, las palabras no se repiten, el manejo del lenguaje es bastante amplio. Todo este tipo de cosas tenemos que tomarlas en cuenta a la hora de escribir, porque ellos estuvieron antes y pues digamos que son el faro, son el centro del canon de la literatura latinoamericana. Ahora sigue, como se dice por ahí, tanto Rulfo como García Márquez pusieron la tranca muy alta y siempre le vamos a encontrar cosas nuevas, le vamos a encontrar cosas que no habíamos leído, a pesar de que hubiéramos leído la novela varias veces antes. Vamos a encontrar cosas nuevas tanto en contenido como en las técnicas y las maneras de expresión. Yo creo que son una gran escuela y hay que seguir regresando a ella siempre. Ahí están esas palabras de Eduardo Parra, este guanajuatense de León, que también estará por acá rondando en estas actividades siempre interesantes.
¿Tú tienes algo especial, ganas de algo? Porque hay tanto de lo que elegir. Nosotros recomendamos muchísimo siempre pues ver el programa, consultarlo en internet, ir a los puestos de información, porque uno no sabe lo que puede estar perdiéndose en el momento, bueno, y está increíble. Eso es cierto, lo que uno se pierde, pero a mí también me gusta mucho dejarme sorprender y darme una vuelta y irme encontrando cosas que a veces ni siquiera te esperas que vas a ver, te salen al paso y te cambian a veces todo el panorama de lo que vienes a buscar. Nosotros el panorama que tenemos que cambiar ahora es porque nos tenemos que ir a un corte, pero volvemos enseguida, no se vayan. De Aracataca a Macondo, hoy todos hablan de él. En México y todo el mundo celebran al gran Gabriel, el palabrero mayor, el gran contador de historias, de prodigiosa memoria, cronista del desamor. La hojarasca, el otoño del patriarca, el coronel no tiene quien le escriba, ojos de perro azul, ojos de perro azul. Memoria de mis putas tristes, la triste e increíble historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, y su abuela desalmada. En una mesa de ocote, sin dinero y sin nada, se puso a escribir. Bajo una nube de humo, se puso a escribir. De la vida, se puso a escribir. 100 años de soledad, 50 años de vida. Sus libros son de verdad, como una llama encendida. 100 años de soledad y al Gabo siempre leía, sus libros son de verdad. 100 años de compañía, 100 años de compañía, 100 años de compañía, 100 años de compañía. Un fuerte aplauso para Fernando Rivera Calderón. Que está igual de genial que García Márquez, gran protagonista de esa canción. Oye. Qué bonito, toda la casi la bibliografía, y pudimos ver como los títulos. ¿Para cuál nos falta? Un muy merecido homenaje. Bueno, faltan muchos, pero de los que me gustan, de mis favoritos, creo que la mayoría están ahí citados. Ojos de perro azul me parece un libro de cuentos entrañable y donde están muchas claves de lo que después sería 100 años de soledad, ¿no? Él dice, bueno, lo oíamos antes en la cápsula, cómo le ha cambiado la vida a mucha gente la lectura de 100 años de soledad, pero cómo le cambió a él, no solamente de todo lo que le ocurrió en su vida después de la publicación de ese libro, sino de el hecho de poder lograr describir eso y expresar todo lo que él pensaba que quería decir. Y todo lo que compartimos. Uno se sorprende también pudiendo leerse a sí mismo. Esos mitos, esas leyendas, eso que nos contaban las abuelas, donde la ciencia no entra mucho. Donde la ciencia entra mucho es en la vida de Pepe Gordo. En la vida de Pepe Gordo. Que es uno de nuestros más queridos compañeros en el mundo de los medios y que hace unas cápsulas maravillosas. Grandes divulgadores de la ciencia. Esta la hizo con ACID, se llama Mare Nostrum, y justamente este domingo a las 11, Pepe y su servilleta hemos preparado un espectáculo de canciones hablando de ciencia, donde van a poder ver justamente esta cápsula maravillosa llamada Mare Nostrum. Vamos a verla. Hoy vamos a navegar en las profundidades del Mare Nostrum, de nuestro increíble universo. ¿Podríamos existir en mundos paralelos? ¿Qué es lo que nos dicen la ciencia y la poesía? En el poema El camino no elegido, Robert Frost nos dibuja el problema que tiene un viajero. Al caminar por un bosque amarillo, ha llegado a una bifurcación. Por un lado, se abre una ruta. Por el otro, un sendero distinto. Siente tristeza al no poder escoger ambos. No tiene más que un solo cuerpo. Eso es lo que nos pasa con las disyuntivas en nuestras vidas. Hay que elegir entre esto o lo otro. Nunca hay esto y lo otro. Algo parecido nos dice Jorge Luis Borges en el cuento El jardín de senderos que se bifurcan. Borges plantea que cada vez que un personaje se enfrenta a una alternativa, elige una y elimina la otra.
Sin embargo, el protagonista de su relato hace algo fantástico. Opta simultáneamente por todas. Crea así varias copias de sí mismo con diversos destinos. Lo interesante es que en el extraño mundo de la física cuántica, así funcionan las partículas subatómicas. En el experimento conocido como la doble rendija, tenemos una fuente que puede, por ejemplo, disparar un solo electrón a la vez. Tenemos una pantalla con 2 rendijas y una pared en donde podemos detectar el impacto del electrón. Nuestro sentido común nos dice que la única forma en que puede llegar el electrón a la pared es pasando por una rendija o por la otra. Pero eso no es lo que vemos. Lo que vemos es que en el lugar en el que el electrón impactó, se crea un patrón de ondas. La partícula se volvió onda. Es a la vez onda y partícula. El escritor Arthur Koestler planteaba que esto es como decir que las peras son peras, excepto cuando son manzanas. La única manera de explicar esto es aceptar que el electrón no pasa por una rendija o por la otra, sino que pasa por ambas simultáneamente. El electrón está aquí y allá al mismo tiempo. Esto es muy extraño. Va contra la intuición. El físico Seth Lloyd dice que es como tirar un penalti y ver que el balón se va al mismo tiempo por los 2 lados de la portería. Estamos hablando de un gol cuántico, como los que necesita nuestra selección. El futbolista no decide tirar por un lado o por el otro. Elige los 2 al mismo tiempo. Tomó los 2 senderos. El físico Richard Feynman fue uno de los primeros en darse cuenta que las extrañas propiedades del mundo cuántico se podrían aprovechar en la computación. En la computación clásica, textos, imágenes, sonidos y videos que aparecen en las pantallas de las computadoras, al final del día, se basan en la unidad mínima del bit, representada por el apagado o encendido de un 0 o un 1. En la computación cuántica se habla de un qubit, de un bit cuántico, que tiene la capacidad de registrar ambos, el 1 y el 0, al mismo tiempo. Esto lleva a la posibilidad de realizar millones de cálculos simultáneamente. La promesa, una revolución en la informática en donde laboran hoy en día algunas de las mentes más brillantes del planeta. Se trata de utilizar el jardín de senderos que se bifurcan en nuestras computadoras. ¿Podremos algún día vivir en universos paralelos a nivel macroscópico? ¿Podríamos encontrarnos con la mejor versión de nosotros mismos? Por lo pronto, es un placer coincidir en este Mare Nostrum, en el universo en el que nos encontramos con tu mirada y con la mirada de la poesía y de la ciencia. Las peras son siempre peras, salvo cuando son manzanas. Yo me quedo con esa frase de Pepe Gordon que es maravillosa y que resume que la vida pues, puede ser muchas cosas. Gracias, Pepe, mucha suerte. Sí. A los 2 el domingo, no se pierdan Domingo esa presentación a las 11. Aquí en la Fiesta del Libro y de la Rosa. Por supuesto, aquí en la UNAM tienen todo el fin de semana. Y nosotros vamos rapidísimo a ver esto que nos tiene que contar Rosa Beltrán, otra de las organizadoras de esta gran fiesta y que también nos va a dar un poquito como el inicio de La Rosa. Ahora La sí que la Fiesta Rosa, del Libro y de la Rosa Beltrán, como dice Jorge que nos Ayala cuenta Blanco. un poco el inicio de qué pasó, por qué se fundó en 2009 y bueno, en qué consiste un poquito esa tradición y por qué las rosas. Vamos a verlo. Lo de la rosa tiene que ver con la fiesta de San Jordi que se hace en Barcelona. ¿No te parece extraordinario el hecho de que se celebre al libro, la literatura, con un santo que no existe, con San Jordi, y con la rosa, que en poesía tiene tantos significados y lo sigue teniendo a lo largo de los siglos? Aprovechamos estos 2 factores y pensamos que podríamos continuar con esa tradición teniendo libros y teniendo rosas, y teniendo esta tradición catalana y ahora mexicana, ¿por qué no?,
de regalar un libro y una rosa. En 2009 nos preguntamos, algunos de los que trabajábamos ya en difusión cultural entonces, ¿por qué no había una feria del libro en el sur de la ciudad? Un momento y un lugar, y qué mejor lugar que el día en que festejamos a Shakespeare, a Cervantes, y que no competimos con ninguna otra. Así fue como nació en ese año, y desde el principio con una característica que la vuelve distinta, y es el factor multicultural y el factor multidisciplinario. Quisimos que el libro tuviera relación y dialogara con las otras artes. 2017 reviste una importancia fundamental. Esta va a ser una fiesta del libro y la rosa muy particular. Un aniversario importante son los 50 años de 100 años de soledad. Otro aniversario importante son los 50 años del Che y de la figura del Che, que sigue siendo un mito vivo para los jóvenes. Organizamos varias mesas de discusión sobre el mundo en la era de Trump, a la que van a acudir también importantes periodistas internacionales y nacionales. Vamos a contar con San Juana Martínez y Fabricio Mejía, quienes van a hablar de los peligros de ser periodista en México. Vamos a tener una mesa de homenaje a Sergio González Rodríguez, quien fue pionero al escribir sobre los feminicidios en Juárez, con Huesos en el Desierto, y recientemente fallecido. Vamos a tener la presentación de Inventario, gran compendio, el caudal narrativo más importante en la literatura mexicana, como lo llamó Juan Villoro, creo que no exagera. Son más de 40 años de trabajo de José Emilio en las publicaciones de Inventario. Esto entre las 100 actividades que vamos a tener multidisciplinarias y las 60 presentaciones de editoriales, que me sería imposible mencionar ahora, pero que seguramente van a hacer de estos 3 días pues algo muy importante en términos de reflexión, de gozo, de deleite, de disfrute. Seguiremos todavía aquí contando más cosas de cómo se hizo y cómo se hace y en qué consiste estos 3 días dedicados a los libros y a las rosas. Ahí tenían también un poco por qué las rosas, y yo creo que por ahí del sábado domingo les vamos a contar bien la historia y la tradición de San Jorge y de dónde salió. Nosotros queremos saludar a la gente que ha estado participando con nosotros en las redes sociales y que nos ven desde casa. Si ustedes pueden venir mañana aquí, desde las 10 de la mañana hay actividades, pero si no logran venir hasta CEU, pues ustedes lo pueden ver en TV UNAM, por supuesto, a las 6:30 en días de fiesta. Claudia Sánchez nos está viendo, Angie González, saludos. Mariana La Triste, Amneris, mucha gente y un ganador. Ya tenemos ganador. Hicimos la pregunta hace rato, ¿cómo se llama la nueva entrega de Jorge Ayala Blanco, de su abecedario del cine mexicano? Es la 12ª entrega. La respuesta es La lucidez del cine mexicano, y el ganador es Memo M. Arzate, su Twitter es @monsepervert19. Gracias al CIALC y a Converse por los regalos que se ha hecho acreedor el buen Memo. Felicidades. Y al Centro de Estudios de Diseño Industrial aquí de la UNAM, que son los que han hecho y han diseñado este mobiliario, alumnos egresados de acá, y que son una chulada, así que nosotros encantados de presumir todo lo que se hace aquí desde la UNAM, y muchas felicidades por estos diseños. Veo venir grandes futuros. Sí, a ver si no se pierde algo por acá, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias a todo el público que estuvo aquí en vivo, un aplauso para ustedes, por favor, gracias por estar aquí. Nos encontramos mañana nuevamente, y el domingo a las 6:30 es la cita. A las 6:30 estaremos aquí mañana con un gran invitado, Martín Caparrós estará con nosotros hablándonos, de periodismo, tanto. De crónicas, de su obra maravillosa. Gracias, Laura García. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Nos vemos mañana. Disfruten la noche. Adiós.